Entrevista que antes le comentaba cuando presentaba el programa. Vamos a hablar con Manuel Arechavaleta. Y él ha estado con nosotros hablando en una ocasión de un tema súper interesante que no se habla, yo creo que prácticamente nunca. Y es que él es fotógrafo y es biólogo. Y bueno, ve unas bellezas que quizá los demás no vemos, o por lo menos no estamos reeducados para verlas, ¿no? Y hablaba en aquel momento de los insectos y todo que es un campo apasionante, que yo creo que desde pequeños nos tienen que enseñar, ¿verdad? A mirar, a ver, a mirar y a ver, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a ver siempre las grandes especies, pero no las pequeñitas, ¿no? Bueno, pues en aquella ocasión él hablaba de eso, pero en esta ocasión va a hablar de una exposición que tiene el Festival Periplo del Puerto de la Cruz y que se titula El futuro es hoy. Una experiencia súper bonita. Manuel, buenos días. Manuel, buenos días. Hola, Manuel. Vamos a ver si... Manuel, buenos días. Ay, qué pena, porque lo estoy escuchando, pero no sé si él no me escucha a mí. Buenos días, Manuel, buenos días. Sí, bueno, vamos a ver si mi compañero logra contactar mejor con Manuel Arechavaleta, porque, en fin, no había dejado un teléfono aquí fijo y, bueno, aparentemente con los fijos nunca hay problema, o casi nunca. Bueno, comentarles eso, que Manuel, mientras intentamos contactar de nuevo, decirles que Manuel, pues ya estuvo en un tiempo, está hablando con nosotros con el tema de los insectos. Fue una entrevista increíble, ¿no? Y a mí particularmente me encantó, porque yo creo que a partir de ahí comencé a mirar y a ver todo el mundo mágico de los insectos. Ahora él tiene una experiencia súper bonita en Gambia, en una exposición súper bonita en el Festival Periplo, y de eso vamos a hablar con él. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Hombre, qué bien, menos mal. Manuel, estaba hablando yo contigo, no sé si viste la presentación, diciéndole la otra vez cuando estuviste con nosotros hablando, enseñándonos a ver y a mirar los insectos. Es que yo creo que yo después de aquella entrevista yo empecé a mirarlos de otra manera, ¿sabes? Bueno, ya me alegro entonces. Sí, sí. Bueno, pero ahora el motivo es otro. Tienes una exposición en el Festival Periplo interesantísima sobre el futuro es hoy. Una experiencia que tienes en una escuela en Gambia, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Sí, bueno, es un proyecto fotográfico en clave documental sobre cómo funciona la educación en Gambia, como un ejemplo de cómo funciona la educación en los países en vías de desarrollo de África Occidental, básicamente, que tienen muchas cosas en común. Uh-huh. Y bueno, el futuro es hoy, yo creo que es bastante clarificador, ¿no? Porque cuando uno quiere invertir en futuro, invierte en educación. Los resultados son a medio y largo plazo, pero es la única manera. La educación sabemos que es un motor de cambio y hay que invertir en educación, ¿no? Claro. Este proyecto que tú tienes, Manuel, está dentro de tu asociación o de un trabajo que tú haces con Correcaminos Solidarios, ¿no? Sí, es una ONG radicada en Tenerife, que nació en 2015, y la primera acción que tuvimos fue crear un colegio en Gambia que gestionamos desde aquí, aunque todo el profesorado y todo se hace allá, ¿no? Todos son gambianos. Desde aquí coordinamos un poco la parte de financiación y de logística. Y bueno, pues a raíz del trabajo con la escuela y luego en otras que hemos ido colaborando y programas de becas que tenemos y demás, pues me fui un poco informando de cómo funciona el sistema educativo en Gambia, para copiar modelos también en nuestra escuela, y poco a poco vi viendo el interés de lo que quería fotografiar, ¿no? Sobre todo porque lo que más me llama la atención no es tanto describir cómo funciona el sistema educativo, sino tener en cuenta que cuando algo es un lujo y hay que cuidarlo, ¿no? Y allí se lo toman muy en serio. La educación, por supuesto, no está al alcance de todo el mundo, y cuando te ponen un colegio en la aldea, hay un compromiso de toda la aldea, las autoridades, padres, madres, y todo el mundo se vuelca en ayudar y que la aldea, en la escuela salga adelante. ¿Cuántas veces has estado en Gambia? Uy, muchas. Ya perdí la cuenta. Sí, muchas, sí, del 2016 que empecé a ir, hasta la pandemia, que no he vuelto, pues, no sé, 10, 12, no... Mira, pues háblanos, Manuel, de... primero, yo creo que mucha gente se me ocurre a mí pensar ahora, ¿no? Mucha gente estará pensando, ¿y dónde está Gambia? Sí, sabemos que en África, pero ¿dónde está exactamente? Por tener una idea, ¿no? Porque yo creo que mucha gente no sabrá exactamente, pues mira, está en tal punto, ¿no? Y después quiero que me comentes cómo, acercándonos, tú que has estado tantas veces, las veces que has estado en Gambia, cuando llegaste allí,
¿Cómo tú que eres un buen fotógrafo, cómo nos podrías sacar una foto de ese momento, de cómo era, qué sentiste? Bien, bueno, Gambia está muy cerquita. Cuando digo muy cerquita es que está a menos horas de vuelo que la península. Uh-huh. Lo que pasa es que es otro universo, ¿no? Sí. Bueno, desgraciadamente ya el vuelo que había directo de Vinter no está funcionando, ahora hay que ir por la península y es casi un periplo, ¿no? Nunca mejor dicho. Porque antes había un viaje a Banjul, ¿no? Sí, había un viaje directo de Gran Canaria a Banjul y ahora no, ahora o vas por Casablanca en Marruecos o vas por Barcelona. Uh-huh. Entonces, pero bueno, en cuestión de distancia lineal está muy cerquita. Enfrente de nuestro está Marruecos, al sur está Senegal y dentro de Senegal prácticamente, porque lo rodea, está el país de Gambia. Es un país muy pequeñito en torno al río Gambia, es prácticamente una tirigela que rodea las dos orillas del río y que desemboca en el Océano Atlántico. Claro, la distancia es poca, pero culturalmente es otro mundo, ¿no? Claro. Y me preguntabas, lo otro que me preguntabas, ¿qué me encontré? Sí, o sea, ¿qué pensabas tú cuando ibas para allá? ¿Qué te encontraste? Porque que seguramente cualquiera de nosotros que te está escuchando estará pensando lo mismo, ¿no? ¿Cómo será aquello? ¿Cómo sabes? Bueno, ya había viajado mucho por África y no me llevé mucha sorpresa, ¿no? Lo que sí es verdad es que es uno de los países más pobres de África continental y más pequeños al mismo tiempo, con pocos recursos. Y bueno, de hecho en el índice de desarrollo humano, que entre otras cosas contempla la inversión en educación, está creo que es el 174 de 190 países, ¿no? O sea que está a la cola prácticamente. Yeah. Es un país muy pobre, con pocos recursos, y bueno, eso se nota, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo, pues los recursos, como digo, son muy pocos, ¿no? Hay pocas escuelas, no hay escuelas para todo el mundo y demás, ¿no? Pero como fotógrafo, más que buscar lo exótico o regodearme en esa falta de recursos, me interesaba más buscar los lugares comunes. Y es uno de los objetivos de la fotografía. He intentado buscar esas cosas en común con nuestra infancia o con la educación, ¿no? Porque si la educación es universal y la infancia es universal, la escuela o la época escolar también lo es y es un lugar común. Entonces, en la exposición verán, pues por ejemplo, he intentado palpar el miedo de los niños a salir a la pizarra, la disciplina, la algarabía cuando salen al patio, la camaradería entre los chicos, todo eso intento reflejarlo, el miedo a los exámenes, y por lo menos a los que son de mi edad, de aquella época, pues les evocará ese pasado, ¿no? Que coincidimos en muchas cosas. Entonces, la exposición está más orientada. Manuel, a mí me parece que me estás recordando la mía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, total. Pero entonces, yo por ejemplo, no sé si por ejemplo, en viajes también que he hecho, por ejemplo, en los campamentos de refugiados, recuerdo que había un modelo muy similar a etapas súper antiguas, súper anteriores nuestras, ¿no? Pero yo no sé si ese es podría ser el modelo, ¿no? El modelo, por ejemplo, me sorprendía cuando los chicos todavía, hace 2 años por ahí, ¿no? Pues hacían las filas aquellas que nosotros hacíamos, pues ellos hacían las filas con su bandera, ese mío la pizarra, tal, o sea, ese tipo de historias, ¿no? Que todavía existían allí. No sé si un poco ese mismo modelo que me estás comentando tú. Sí, es exactamente eso. De hecho, una de las fotografías es precisamente los niños formando. Ellos forman todos los lunes y viernes a primera hora. Sí. Y entonces ahí se les da el discurso de, bueno, pues reglas de comportamiento, se les recuerdan de que hay que venir rapados o con las trenzas hechas, un poco de higiene y noticias sobre la escuela y demás, ¿no? Y luego se termina el acto, que es muy solemne, porque ellos todo lo viven con mucha solemnidad, cantando el himno nacional, ¿no? Y sí, eso a mí por lo menos me recuerda a aquellos años. Claro. Sí. Es tremendo. Mira, y ¿qué has hecho? ¿Has hecho tantas fotos que luego para elegirlas, cómo has hecho? ¿Qué has buscado tras esas fotos? Bueno, como yo lo entendí como un proyecto fotográfico, entonces no es disparar a diestro y siniestro, sino iba buscando fotografías concretas, ¿no? Precisamente reflejando esos aspectos que te voy diciendo. Por ejemplo, hay una cuestión muy relevante y es que las escuelas están muy lejos de las aldeas normalmente, porque no todos los niños tienen una escuela cerca. Entonces, por la mañana a primera hora las carreteras de Gambia se llenan de cientos de miles de niños que van pues a pie, en carromato, en bicicleta, la forma que sea para recorrer los 3, 4, 5 kilómetros para aquellos que tienen escuela, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que iba buscando. Entonces me madrugo, me levanto, me pongo en un lugar privilegiado en la carretera y busco esa foto. No es tanto una cacería fotográfica, sino más un proyecto pensado a priori. ¿Y qué nos podíamos encontrar los niños en grupos, caminando?
Sí, bueno, hay normal, fotos ¿no? que son graciosísimas. A lo mejor van 4 o 5 niños con una bicicleta, ¿no? Ay, cuéntanos eso. Sí, 4 o 5 niños con una bici. ¿Y sí, qué pasa? entonces se ¿Se van van turnando? turnando, ¿Qué? sí, se turnan, uno se sube y los otros 4 van corriendo al lado, ¿no? Otra fórmula que usan es, por ejemplo, bueno, esto es con ayuda de financiación del Banco Mundial, construyen unos carromatos tirados por burro, y es como la guagua escolar, pero son 10 plazas y van los niños subidos, ¿no? Y un adulto de la aldea es responsable de llevar a esos niños cada mañana y recogerlos. De esas experiencias hay muchísimas, ¿no? O sea, el fondo, claro, es que, digamos que el mismo modelo, solo que la realidad es otra, ¿no? O Exacto. sea, nosotros van a recoger el transporte, las guaguas, y allí pues la guagua es la que es, ¿no? Exacto. Es tremendo, ¿no? Y hay, por ejemplo, aldeas en las que no hay escuela o digamos que una escuela recoge a muchas aldeas, como... Bueno, hay muchísimas aldeas sin escuela, a muchísima distancia, entonces lo dan por perdido, eso es obvio. Hay una estrategia nacional de cara al 2030 para que alcanzar el pleno de que todas las aldeas del país estén a menos de 3 kilómetros de un colegio. Pero bueno, eso es un poco utópico, ¿no? Sobre todo en educación infantil, los niños que tienen de 3 a 6 años, perdón, que no es obligatoria, entonces el Estado no invierte en esas escuelas y pues puede haber alguna, pero la tercera parte o cuarta parte de ellas ni siquiera son una infraestructura permanente, cada año hay que rehacerla cuando viene un vendaval, ¿no? Y luego muchas veces hay escuelas, pero no están dotadas. No están dotadas, te quiero decir que a lo mejor hay 50 niños en una clase, no hay pupitres, se sientan en el suelo, otros tienen uniforme, otros no. La casuística es inmensa, no te puedes imaginar. Pero bueno, ya por lo menos tener una plaza escolar ya es algo complicado. Tú piensas que en infantil la tasa de escolarización está en torno al 43%, o sea, más de la mitad de los niños no entran en infantil. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque luego entren a primaria, que la educación primaria sí es obligatoria, no tienen formación ninguna, y te ves niños pues con 11, 12 años, 13 años en primero, porque es que ni siquiera saben inglés, que es el idioma dentro de la escuela, es el idioma oficial de Gambia. Es decir, que ellos se incorporarían entonces con 6 años, ¿no? O sea, sí, perdón, exacto. Con 6 años entrarían en primaria, pero te ves niños grandes, con 11, 12, 10 años. Que ¿Y qué modelo sería, Manuel? Es decir, que por ejemplo sería como el modelo nuestro antiguo, así que ellos no van, hasta que no supere, digamos, determinada tal, no pasan, aunque tengan 12 años y estén en segundo, por ejemplo. Sí, bueno, en este nivel son un poco más permisivos, sí. Pero luego sí son muy exigentes. Por ejemplo, cuando acaban primaria, al contrario que aquí, que haces un examen para secundaria, allí no. Allí, si no tienes secundaria primaria aprobada, con un examen duro además, no pasas a secundaria. Porque en secundaria, que sería el equivalente, pues, nuestro bachiller, ¿no? Ahí sí que hay muchas menos escuelas, y entonces no solo hay un examen muy duro para entrar, para que entren los mejores, sino además hay nota de corte, ¿no? Y muchos niños se quedan fuera. Es el drama de un país que no tiene suficiente infraestructura. Pero bueno, tengo que decir, parece que hablamos todo en negativo, tengo que decir que el país en esa estrategia de cara al 2030 ha hecho una inversión muy grande en estrategias, y entonces para las chicas hay subvenciones, porque hay una brecha de género, ya te puedes imaginar, ¿no? Las chicas, la tasa de escolarización de chicas más pequeña. Claro. La educación primaria desde el 2015 es gratuita, eso es algo que era impensable hasta hace poco. Pero claro, luego la realidad es que llegan a secundaria, se tienen que costear los uniformes, materia escolar y demás, y muchos abandonan, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que a la hora de quitar un niño a la escuela, a quien primero se sacrifica es a las chicas. Claro, claro. Están abocadas a matrimonios tempranos, embarazos tempranos, y luego el mercado, aquello es un patriarcado, ¿no? El mercado laboral está absolutamente dominado por los hombres. Y pues bueno, pues parece un poco, a veces los padres entienden como inútil que una chica pierda el tiempo para luego acabar en su casa, ¿no? Es un cambio de mentalidad. Tremendo, claro, sí, yo te estoy hablando de las sí, escuelas rurales del interior de Gambia. Sí. La zona urbana es otra historia, ¿no? Es otra historia, claro. Mira, y de esa población que me estás comentando, que empieza ya en la primaria con 6 años, ahí ya sí es obligatorio y está recogido el 100% del alumnado, o porque tú antes me comentabas también al principio que los padres pues sí colaboraban en esa historia, ¿no? Sí, cuando tienen la escuela cerca procuran conservarla, y además se implican mucho, como te decía. Y a partir de los 6 años en primaria es obligatorio, pero que sea obligatorio que el 100% de los niños estén escolarizados son cosas diferentes, ¿no? Porque si un niño está a 10 kilómetros de la escuela no estará escolarizado nunca.
es la realidad. Otra cosa es que sea obligatorio, sí, bueno, es obligatorio mantener una infraestructura, pero no pero llega sí, a todo. que sea obligatorio no quiere decir que se haga, ¿no? Exactamente. Ya. Pero fíjate tú cómo arranca casi con un 50%, porque está hablando del 43% de infantil que no es, con lo cual después hay una descompensación ahí increíble, supongo, ¿no? Sí. Claro. Sobre todo las chicas es donde más se nota, ¿no? Pero bueno, es verdad que las cosas van cambiando, queda mucho trabajo para hacer, pero poco a poco van cambiando. Es tremendo lo que estás comentando, ¿no? Y luego miramos un poco hacia adelante y vemos lo que pasa, pues no va a pasar, es que es normal. ¿Quién para? Es que hasta que no cambiemos la realidad que vive África, ¿no? Porque es así, ¿no? Mira, una cosa, Manuel, ¿te ha marcado esas visitas y tú lo que has visto te ha marcado a ti? Bueno, los primeros años te impresiona mucho, pero a medida que entras en esa dinámica, normalizas las cosas, se relativizan, ellos tienen otros valores diferentes a los nuestros, no digo que sean felices siendo pobres, no me refiero a eso, sino que tienen lo que necesitan y entonces tú normalizas lo que ves, ¿no? Al final yo no diría que me marcó la vida, lo que me marcó la vida respecto a Gambia es la cantidad de amigos que hace. Y bueno, por supuesto que ves las cosas de otra manera, ¿no? Claro. Pero no tanto un cambio radical de vida. Mira, normalmente ¿cuántas fotos has hecho de niños con la sonriendo natural, independientemente de las condiciones en que viven? Bueno, yo procuro que mi trabajo siempre en clave positiva, eso pretendo, ¿no? Porque el otro es muy fácil. Y como te digo, si busco lugares comunes, la infancia yo la entiendo como una sonrisa permanente y eso es lo que intento fotografiar. La gente me dice, yo uso un objetivo pequeño que me obliga a estar muy cerca y parece que es intrusivo y que condiciona el comportamiento de los niños y demás, pero los niños a los 5 minutos se aburren de mí, entonces yo ya me pongo a lo mío, ¿no? Y lo que hay que dar primero es mucha conversación, no vale de entrada llegar y ponerte a disparar porque se aburren y se van, sino darles conversación, estar con ellos y entonces ya cuando desconectan y entran en su juego y en su dinámica, tú eres pues un objeto que está allí, pero no molestas ni interfieres, ¿no? Y ese es el punto que voy buscando muchas veces, ¿no? Oye, me encanta. Los niños, sobre todo los jóvenes, son como aquí, ¿no? Ya tienen sus hormonas efervescentes, ya están con sus móviles, ya están con sus miraditas, con sus cosas. Y son momentos más íntimos que si los quieres fotografiar y quieres compartirlos con ellos, pues lleva un trabajo previo de confianza mutua, ¿eh? Me encanta la frase que acabas de decir, Manuel. La infancia es una sonrisa permanente. La sonrisa permanente, ¿tú crees que es en todas las culturas? Bueno, la infancia, ese periodo, ¿no? Lo has visto ya que has tenido oportunidad de estar en muchas. Esa sonrisa permanente en esa etapa de la vida. En la que yo he conocido sí, pero hay que ser realistas. Llega un momento en que las situaciones son tan largas que los niños no sonríen, ¿no? Hablo ya de hambruna. Sí, Gambia, claro, por suerte, es un país pobre, pero no hay miseria. Nadie muere de hambre, por decirlo rudamente, y perdón por la expresión, ¿no? Ya. Entonces, en Gambia sí hay sonrisa permanente, ¿no? Manuel, has dado unos pinceladas aquí, se nos ha ido media hora hablando, que hay que ir a verte la exposición Periplo. ¿Hasta cuándo va a estar? Y dinos exactamente dónde está, para que la gente lo sepa. Pues mira, forma parte del Festival Periplo, está en el Castillo de San Felipe, al lado de la playa de San Felipe, al lado del Peñón, para quien no conozca muy bien el puerto. Es un espacio cultural que llaman muy bonito, además, una antigua fortaleza militar restaurada. O sea que es un placer exponer allí. Y está abierta de martes a sábado, en horario de mañana y de tarde, de 10 a 1 y de 5 a 8. Y estará hasta el sábado que viene. O sea que tienen todavía hoy y de martes a sábado para verla. Básicamente lo que les he contado es lo que van a encontrar. Vale. Perfecto. Pues nada, Manuel, oye, te doy las gracias otra vez. Otro día te llamo, que siempre nos queda pendiente el tema del insecto, que por lo menos, no sé si hiciste después de aquella entrevista a muchos alumnos, pero yo fui uno de ellos, seguro. ¿Vale? Sí, pues yo encantado, porque es un placer. Hablar de fotografía para mí es un placer, ya sea de insectos o ya sea de educación en Gambia, ¿no? Después de todo es un lenguaje de comunicación. Total. En el fondo estamos comunicando, sí, que de eso se trata. Un abrazo, gracias. Pues nada, buen día. Chao, adiós. Bueno, pues...